Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en estos momentos y posteriormente a los que van a poder ver esta grabación a través de nuestra página de internet. Les agradecemos que se conecten y les agradecemos que sigan esta transmisión, aunque sea desde sus hogares. Bienvenidos una vez más a una sesión de Food for the Brain, la correspondiente al mes de diciembre, y retomaríamos ya el tema hasta finales de enero o febrero, les comunicaríamos oportunamente. El día de hoy el tema que nos convoca es el tema de las voluntades anticipadas, así que sin más voy a entrar de lleno a la cuestión. En estos momentos voy a compartir con ustedes la presentación que vamos a estar manejando y ya la deben de poder estar viendo. Ahí la tienen ustedes. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar. El tema de voluntades anticipadas, algunos de ustedes sabrán, es un tema que tenemos presente en nuestro país a partir del año 2008 y es un tema que ha generado mucha polémica debido a ciertas corrientes que pudieran estar implícitas en un acto en donde una persona puede decidir anticipadamente qué es lo que quisiera que se le hiciera en caso de encontrarse en inconsciencia y en una situación irreversible. Por lo tanto, conviene ahondar y profundizar un poco más en este tema, ya que si bien lo tenemos establecido legalmente desde el año 2008, son muy pocas las personas que todavía hoy en nuestros días cuentan con un documento de voluntades anticipadas. Por ende, lo primero que hay que decir es un poco ubicar la cuestión en un contexto en donde evidentemente se le da más prioridad al hecho de decidir o a la libertad y a la autonomía de una persona. Y esto viene propiciado ya desde la década de los años 70, más o menos en Estados Unidos, finales de los 60, principios de los 70, con todo el movimiento en favor de los derechos de los pacientes, en donde pues parte de este tomar conciencia consiste precisamente en ver que hay ciertas enfermedades que la ciencia todavía no puede curar. Y en consecuencia, pues las personas se ven un poco pues llevadas al extremo de tener que tomar decisiones antes de que alguien más las tome por ellos. Entonces, ante la incapacidad de la ciencia con este tipo de enfermedades y sobre todo también pues en un contexto en donde de pronto la vida ya no parece tener ningún sentido en una enfermedad terminal, pues se le concede más prioridad a la libertad y a la autonomía que tenemos los pacientes. Lo que es importante de saber es que en todo el mundo existen estos documentos, se llaman distinto en distintas regiones, en distintos países, en algunos lugares son voluntades anticipadas, en otros lugares directrices anticipadas. Dentro de este abanico hay unas más específicas, quizás que más suenan, como por ejemplo las órdenes de no resucitación o la designación de alguien que tome decisiones por nosotros en el tema de decisiones subrogadas, pero a grosso modo cualquier documento que tenga que ver con una directriz anticipada, con una voluntad anticipada o con un testamento también igualmente vital o de una voluntad anticipada, como a veces se nombra en algunas regiones, van a tener siempre dos posibilidades. Cualquier documento va a tener dos posibilidades. La primera de ellas es abrir la posibilidad a que la persona en pleno uso de sus facultades mentales pueda solicitar la eutanasia, o la segunda, que la persona, igualmente en pleno uso de sus facultades mentales, rechace la prolongación de la vida por medios desproporcionados. En algunos estados de Estados Unidos existe amplitud para la toma de decisiones de los pacientes. Por ejemplo, es decir, tenemos el documento del testamento vital o el living will, que se conoce así en inglés. Tenemos el Healthcare Power of Attorney, tenemos la decisión subrogada, tenemos las órdenes de no resucitación, etcétera. En algunos estados es muy amplio, en otros estados es más bien restringido, pero es importante considerar que no importa el país en donde estemos, cualquier documento de este tipo tendría que proporcionarle a la persona al menos estas dos posibilidades: solicitar activamente la eutanasia o rechazar la prolongación de la prolongación de la vida por medios desproporcionados. El documento que tenemos en México desde el año 2008, y esto está sustentado en la Ley de Voluntades Anticipadas, igualmente promulgada en el año 2008, este documento solamente
está enfocado a que la persona pueda rechazar la prolongación de la vida por medios desproporcionados. Y ahora les voy a enseñar por qué estamos hablando de esto. Voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartir el machote que ustedes tienen, del cual vamos a hablar un poco más adelante. En nuestro país, esta ley de voluntades anticipadas, al momento de ejecutarse, se puede realizar mediante un formato preestablecido que uno descarga en la página de la Ciudad de México, que es en donde inició esta cuestión, o bien lo podemos hacer de manera libre. Un poco más adelante hablaré de eso. Lo que me interesa por ahora es señalarles que en este formato, si ustedes alcanzan a leer acá, el que suscribe por mi propio derecho y con plena capacidad de ejercicio, etcétera, y lo que está en negritas es lo que yo les decía. Expreso mi decisión para no ser sometido a medios, tratamientos y o procedimientos médicos obstinados e innecesarios encaminados a prolongar mi vida, protegiendo en todo momento mi dignidad. Es decir, la única posibilidad que nos brinda este documento de voluntades anticipadas en nuestro país, a diferencia de otros países, es el rechazo de los medios desproporcionados. Dejo de compartir y me regreso a la presentación. Muy bien. ¿Cuándo empiezan a debatirse y empiezan a tratarse estos temas de voluntades anticipadas? Pues en realidad en los momentos, como ya les dije, en el momento en que surgen los derechos de los pacientes, sobre todo en el ámbito estadounidense, ya habían surgido algunos años antes en el ámbito europeo, y entonces, pues un poco la cuestión a debatir es que cuando una persona se encuentra en inconsciencia y evidentemente ya no puede manifestar su decisión, otros tienen que tomar decisiones por ella. Entonces, lo que se procura hacer es que esta persona pueda dejar dicho qué es lo que quiere que se le haga o designar a alguien que tome decisiones por ella, etcétera. Repito, hay muchos modelos distintos y a este acto lo conocemos como directriz anticipada. Si ustedes pueden observar ahí en la presentación, una directriz anticipada, según los López Aspitarte, es, cito, un acto por el que una persona en uso normal de sus facultades manifiesta con adelanto sus deseos sobre decisiones relativas a la salud o a la vida para cuando pierda la conciencia o se encuentre incapacitada para manifestar su voluntad. Por supuesto, cualquier tipo de decisión, bien sea solicitar la eutanasia o bien sea rechazar los medios desproporcionados, o quizás donar sus órganos, o quizás que ya no se le practique RCP en caso de caer en un paro cardiorrespiratorio, etcétera. Es decir, la persona puede elegir de muchas opciones y puede designar antes de que quede en inconsciencia y de que ya no pueda expresar su voluntad, puede designar qué es lo que quisiera que se le hiciera. Ahora hay que distinguir, así como dijimos que había dos direcciones que cualquier documento podía tomar, hay dos tipos de documentos que se engloban dentro del término de directriz anticipada. El primero de ellos es el testamento vital o living will, o en nuestro país voluntad anticipada, que es un documento de carácter estrictamente personal en donde el paciente deja dicho qué medidas quiere que se le apliquen o qué medidas quiere que no se le apliquen en caso de estar inconsciente y de encontrarse en una situación irreversible. Pero es el mismo paciente el que está decidiendo. En cambio, hay un segundo tipo que es propiamente en lo que llamamos como tal directriz anticipada. Repito, los términos se usan indistintamente a pesar de que sí hay ciertas distinciones importantes. Esta es una de ellas. La directriz anticipada, el paciente designa a una persona para que tome decisiones por ella. Y esto puede ser, es decir, involucra a terceros, ya no es un acto personal como el primero, sino que se involucran a terceros. Y esto puede ser mediante la figura de un Healthcare Power of Attorney, en donde la persona designa a una persona que puede ser su familia o puede ser cualquier otra persona, que a su juicio va a tomar decisiones por el paciente. O puede haber la figura de la decisión subrogada, en donde igualmente se puede designar a un familiar o se puede designar a cualquier otra persona que el paciente así lo desee, pero con la diferencia de que la decisión subrogada, la persona que toma decisiones lo va a hacer no a su juicio, sino a juicio de lo que hubiera querido el paciente. Es decir, yo puedo tomar decisiones en base a lo que yo creo que se debe de hacer, Healthcare Power of Attorney, o puedo tomar decisiones en base a lo que el paciente hubiera querido, aunque posiblemente no sea lo que yo quiera.
Eso es una distinción importante y entonces estamos hablando de una decisión subrogada. Esta figura, de cualquier manera, en México no la tenemos, pero sí la tenemos en países como Estados Unidos, en países como, por supuesto, los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, en algunas regiones de Colombia, sí lo tenemos. Y la persona o el paciente puede decidir, bien sea por miembros de su familia o por cualquier otra persona. Ahora, en nuestro país, el testamento vital, o mejor conocido como voluntad anticipada, tiene que tener ciertas características. Estas características y muchas más se encuentran descritas en la Ley de Voluntades Anticipadas, que ustedes pueden descargar de internet, que fue promulgada y avalada en el año 2008. Algunos de los datos que esa ley nos menciona es que, por ejemplo, tiene que tener, por supuesto, el nombre, la firma, el lugar y la fecha en que se está haciendo el documento. En caso de que el paciente no sepa leer ni escribir, puede plasmar simplemente su huella digital y la información se le transmite vía oral. En México, estos documentos pueden hacerse nuevamente como el formato que les acabo de señalar, es decir, descargándolo directamente de la página de la Ciudad de México o de los estados en donde es legal, que ahora los veremos. Se puede descargar y el paciente simplemente rellena los espacios que se encuentren en blanco. Normalmente es el formato que se hace en los hospitales por cuestiones prácticas. Pero también existe, y la ley así lo contempla, existe la posibilidad de realizar una ley de voluntades anticipadas en formato libre, de puño y letra de la persona que la quiere realizar, pero la única condición es que ambos documentos, ya sea el formato o en formato libre, deben de realizarse frente a un notario y deben de ser avalados por este. Esto es una cuestión que en los hospitales, pues evidentemente que no contamos con un notario permanente, lo que se hace es recabar una vez a la semana todos los formatos de voluntades anticipadas, se le mandan al departamento jurídico, más o menos es el protocolo, cada hospital tendrá algunas variantes, pero se mandan al departamento jurídico y el departamento jurídico las hace llegar con un notario y el notario las avala. Si uno en su pleno juicio o con sus plenas facultades puede llegar ante un notario y pedir hacer una ley de voluntades anticipadas, más o menos es un trámite muy similar al de hacer un testamento, más o menos el costo redunda por los 2,000, 2,500 pesos, y las únicas condiciones que se piden es que la persona tiene que ser mayor de edad y tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales. Muy al inicio se discutía si era un documento propio para un enfermo en etapa terminal, porque así lo marcaba y de hecho todavía hay por ahí algunos formatos que así lo marcan, que tenía que haber sido diagnosticado con una enfermedad en etapa terminal. Después se quitó esa cuestión porque, pues, evidentemente, si yo estoy en una situación que me acaban de diagnosticar una enfermedad en etapa terminal, no estaré en pleno uso de mis facultades mentales y emocionales para poder tomar una decisión de este tipo. Entonces, evidentemente, ese diagnóstico altera la capacidad para tomar decisiones de los pacientes. Por eso, hoy por hoy, ya no es necesario, basta con ser ciudadano, si lo vamos a hacer en nuestro país, basta con ser ciudadano mexicano, mayor de 18 años y en pleno uso de sus facultades mentales. Y por supuesto, la figura del notario se incluyó pues para dar fe que efectivamente esa persona sabe lo que está haciendo y que está firmando un documento que tiene que ver con el fin de su propia vida. Por eso se tiene que hacer frente a un notario y, pues, por supuesto, fomentar en la medida de lo posible que sea algo, que sea un acto que se realice de forma personal, libre e inequívoca. Se tendrá que nombrar un representante, no para efectos de tomar decisiones por el paciente, porque recordemos que en México tenemos la figura del testamento vital o de la ley de voluntades anticipadas, que es un acto personal, o sea, no designamos a alguien que tome decisiones por nosotros, pero el representante sí puede fungir para advertir al personal de salud que se cuenta ya con un documento de este tipo. Hay un apartado específico para la disposición de los órganos, y bueno, todos los documentos que se van haciendo, que se juntan en hospitales o que los hacen los particulares frente a un notario, todos se dirigen y se manda una copia a la coordinación especializada que viene detallada en la ley de voluntades anticipadas, de tal manera que a pesar de que a lo mejor se perdiera este documento o el particular no sabe si sí lo hizo o no lo hizo, no se acuerda, se puede recurrir siempre a la coordinación especializada para ver si ese paciente dejó algún documento de este tipo. Voy a volver a dejar de compartir esta presentación para compartirles el formato
en donde, para que ustedes vean, ¿no? Acá está la manifestación para la donación de órganos. No tenemos un apartado para decir qué órganos se quieren donar, simple y sencillamente se deja dicho si sí o si no, se nombra un representante y también, bueno, por cuestiones formales se trata de conseguir testigos y se firma, como les decía, con la fecha exacta, la hora en este caso, el lugar en donde se está firmando y, por supuesto, bueno, el enfermo terminal, el representante y los dos testigos tendrían que estar presentes en este documento. Este es el documento, el formato que tenemos en la Ciudad de México y en algunos estados es muy similar. Dependiendo en dónde estemos, yo les sugeriría que ustedes, ahora de la lista de estados que yo les voy a dar, que es perfectamente legal el documento y está vigente, que ustedes revisaran, dependiendo del estado en donde estén, que ustedes revisaran qué tipo de documento es el que hay, si es un formato establecido o si es como aquí en la Ciudad de México, que se puede hacer de manera libre o en formato libre. Muy bien. Ahora, ¿desde cuándo empieza a ser vigente este tipo de documento? En el momento en que la persona ya no puede expresar su voluntad por encontrarse en inconsciencia y puede ser revocable en el momento en que el paciente así lo desee. De tal suerte que si yo hago un documento ahora y dentro de 8 años decido otra cosa o existen otras posibilidades, supongamos en México que existiera ya la despenalización de la eutanasia, yo puedo revocar el documento que había hecho hoy y dentro de 8 años decidir otra cosa. Pero para hacerlo, la única condición, por supuesto, es que uno tiene que estar consciente, uno tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales y se tiene que volver a ir ante un notario para que dé fe de esto. Entonces, en el momento en que la persona no puede decidir porque encontrarse en una situación de inconsciencia, y solamente por encontrarse en una situación de inconsciencia, el documento empieza a entrar en vigor y es revocable en el momento en que el paciente así lo desee. Si bien no lo tenemos aún en las 32 entidades federativas que tenemos en nuestro país, sí es perfectamente legal en muchos estados. Y estos son hasta el año pasado la actualización que teníamos. Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Colima, Ciudad de México, Yucatán y Tlaxcala, Ciudad de México siendo el primero y me parece que Yucatán y Tlaxcala siendo los últimos. Un poco también lo menciono por lo siguiente, si yo vivo en la Ciudad de México y tengo un documento de voluntades anticipadas, me voy de vacaciones a Monterrey, que no lo tiene, y en las vacaciones sucede algo desafortunado y fallezco o estoy muy próxima a fallecer, dado que Monterrey no es uno de los estados que reconozca la figura de las voluntades anticipadas, no entra en vigencia o no se sigue al pie de la letra ese documento, a pesar de que yo cuento con él y de que está escrito ante un notario y de que en mi entidad federativa es perfectamente legal, pero dado que en esa entidad federativa en Monterrey no lo es, no puede ser seguido al pie de la letra. Entonces, algo importante a considerar, pues evidentemente, ojalá que no sucedan cuestiones desafortunadas a ninguno de nosotros, pero bueno, la verdad es que hasta cuando uno conoce esta lista, dan ganas hasta de ponerse a pensar en las próximas vacaciones que uno va a tener, que sean estados que también tengan este documento, si es que yo ya lo tengo en mi país, en mi estado de origen, ¿no? Es importante saberlo y es importante reconocerlo porque no es una ley a nivel federal, sino que más bien es una ley estatal y cada estado las ha ido aceptando progresivamente. Miren, o sea, tenemos bastantes estados, pero también tenemos desde el año 2008 con esta ley, o sea, hemos avanzado a 11 años de distancia y todavía no logramos tener las 32 entidades federativas. Bien, algunos hechos relacionados en el mundo que por supuesto han dado pie para que no solamente en México, sino ahora ya en algunos países de América Latina, como lo es el caso de Colombia, se pasen este tipo de iniciativas o que existan o que haya este tipo de discusiones acerca de si la persona puede o no puede tomar decisiones anticipadamente. Algunos ejemplos que dieron lugar a estas discusiones son en Gran Bretaña hace
me parece que fue en el año 2009 o 2010 más o menos, se empezó a vender libremente en las farmacias un kit de suicidio ideado por el doctor Philip Nitschke. Este kit de suicidio es más o menos algo parecido a esta imagen que ustedes tienen aquí. Me salto otra imagen para que lo vean con más claridad. Es esto, que consistía en un tanque pequeño de monóxido de carbono con eh, con un dispositivo para brindar el flujo correspondiente, que se colocaba con una bolsa en la cabeza de la persona, y la persona, en el momento en que así lo deseara, activaba el tanque, abría el tanque y el flujo de monóxido de carbono empezaba a pasar directamente hacia la bolsa, y esto evidentemente pues provocaba la muerte casi instantánea de la persona, ¿no? Entonces tuvo esto. Posteriormente lo quitaron, evidentemente ya no lo venden. El doctor Philip Nitschke siguió haciendo mucha publicidad al respecto, pero bueno, por lo menos ya no está a la venta libre. Luego existe en Suiza la clínica Dignitas, que se ha vuelto muy famosa por una especie de turismo eutanásico. Muchas personas en cuyos países no está despenalizado el tema del suicidio asistido van a Suiza. Suiza en Zúrich tiene leyes que no sancionan este tipo de prácticas, y en consecuencia, pues las personas pueden ir ahí. Es esta clínica que ustedes ven acá. Las personas pueden ir ahí y solicitar que les practiquen el suicidio asistido. Es una clínica que sigue vigente, que no han podido cerrar porque no hay ninguna legislación en Suiza que así lo marque, y es una clínica que sí, repito, sigue activa, pero el tiempo promedio para que acepten a una persona ahí va de 6 meses a año y medio, pero sigue perfectamente vigente. Quizás por ahí hay una película en donde sale esta cuestión de Dignitas. La película se llama Yo antes de ti. Si alguno de ustedes la ha visto o pudieran verla, es muy interesante cómo funciona esta clínica ahí en Suiza, ¿no? Tenemos también pues ya 5 estados de Estados Unidos que tienen despenalizado el tema del suicidio asistido. Ojo, del suicidio asistido, no de la eutanasia, solamente del suicidio asistido. Recordemos que la eutanasia la practica un tercero y el acto final de la muerte del paciente lo provoca un tercero, mientras que el suicidio asistido, el acto final de la muerte del paciente lo provoca el mismo paciente, auxiliado o asistido, ¿no? Por eso se llama suicidio asistido. Estos 5 estados son Washington, Oregon, Vermont, Montana y California. El último de ellos fue California en el año 2015, a partir de un caso muy famoso que ustedes pueden buscar en internet, de una enfermera que se llamaba Brittany Maynard, y ella tenía un cáncer cerebral muy avanzado con un pronóstico de vida inferior a 6 meses, y ella vivía en California. En California en ese entonces no estaba despenalizado el tema del suicidio asistido, por lo tanto, después de platicar con la familia y que la familia estuviera de acuerdo, se tienen que trasladar al estado de Oregon, que fue el primero en despenalizar este tema, para que ahí un médico le pudiera recetar una dosis letal y pudiera finalmente morir, ¿no? Y así lo hizo. Entonces, a partir de esto, la familia de Brittany se dio a la tarea de pues tratar de presionar para que la ley del suicidio asistido pasara en California. Es el último caso que tenemos, perdón, el último estado que ha despenalizado el tema de el suicidio asistido en Estados Unidos. Y finalmente también en Estados Unidos, pues la herencia llegó, se empezó a propagar esto que también tienen ahí en la imagen, este manual de la Final Exit Network, en donde más que ser un manual, lo que le recomendaban a la persona eran sitios en donde le podían ayudar para tener una buena muerte. Recordemos que fue un poco también en Estados Unidos muy famoso el caso del doctor Kevorkian, que se dedicó durante 5 años consecutivos, entre 5 y 8 años consecutivos, se dedicó a realizar muchos suicidios asistidos en Estados Unidos. Y también, pues evidentemente, eso genera y va sentando precedentes, todas estas cuestiones van sentando precedentes para que eventualmente pues las cuestiones se lleguen a despenalizar. En México, como tal, no hemos tenido casos emblemáticos. Seguramente hay muchos casos más bien ocultos. Hemos tenido ya muchas iniciativas que intentan despenalizar el tema tanto de la eutanasia como del suicidio asistido. Solo un dato para los que les pudiera interesar este tema, que ya
lo relaciono con el tema de voluntades anticipadas. En el año 2017, la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, avaló y finalmente quedó en el artículo 11, perdón, en el artículo 6º, quedó la posibilidad y ahí dejó la puerta abierta a estos temas, colgándose o tomándose de la mano de la ley de voluntades anticipadas y claramente ustedes lo consultan posteriormente, el artículo 6º abre la posibilidad para que todo paciente pueda pedir una muerte digna, sin señalar específicamente qué significa esta cuestión de la muerte digna. Entonces le concede nuevamente un acto de autonomía y en un acto de libertad le concede al paciente la posibilidad de hasta cierto punto decidir qué es lo que quiere que se le haga, a pesar de que la eutanasia y el suicidio asistido siguen estando penalizados en nuestro país. Ahí tienen ustedes algunas otras imágenes. Y simplemente ya para ir cerrando esta plática, algunas reflexiones que yo dejo sobre la mesa de discusión. La primera de ellas fue una crítica que se le hizo en su momento a la iniciativa de la Ley de Voluntades Anticipadas, y es una crítica que versa sobre la posibilidad de ser libre frente a decisiones futuras o frente a decisiones hipotéticas. Al final del día, si yo hoy redacto un documento de este tipo, pues puedo imaginarme que voy a tener una condición A o una condición B, pero al final del día se puede presentar A o B o se puede presentar Z. Entonces, en realidad no soy tan libre respecto a las decisiones futuras, porque en realidad lo que mueve la libertad es el acto presente y es el objeto presente. Por ende, se cuestiona mucho acerca de la posibilidad de realmente tener una voluntad anticipada, es decir, de decidir qué es lo que quiero que se me haga, siendo que no tengo esa condición en el momento presente. Es una crítica importante que en su momento se le hizo a la ley y que desde el punto de vista antropológico vale la pena un poquito reflexionar sobre ella. Se dice también que tener una ley de voluntades anticipadas o pasar cualquier documento de este tipo, pues es un poco como de empezar a desconfiar de la buena práctica médica, incluso anularla, porque es dudar de que el médico, cuando llegue el momento, va a tomar las mejores decisiones por nosotros. Y por eso, porque se duda, pues entonces se prefiere pasar a un esquema en donde se tenga todo por escrito. Es otra reflexión que anda por ahí en el aire con estos temas de voluntad anticipada. En los casos en donde se designa a un tercero que tome decisiones, que no es el caso de México, pero que sí es el caso en otros países, pues se cuestiona que en realidad pues es una especie de responsabilidad liberada por parte del paciente, porque al final no es el paciente el que está decidiendo, sino que está designando a alguien para que tome decisiones, es decir, le está otorgando su libertad. Y también esa es otra cuestión que a nivel filosófico resalta un poco, el decir, puedo otorgarle a alguien la libertad para que tome decisiones por mí. Es decir, nuevamente, otra reflexión que anda en el aire por ahí volando, ¿no? Ciertamente el siguiente punto es más importante y lo vemos mucho en nuestro país y en general en los países de América Latina. En realidad hay todo un tabú con respecto a la muerte. Y por eso, si preguntamos a nuestros familiares o a nuestros amigos si ya cuentan con un documento de voluntades anticipadas, casi la respuesta es siempre que no. Y no es por desconocimiento, algunas veces sí lo es, pero no es por desconocimiento tanto como lo es por ignorancia o porque son temas que creemos que tenemos que pensar en ellos cuando ya tenemos un diagnóstico de una enfermedad terminal. Y justo es al revés, tenemos que pensar en ellos cuando no tenemos un diagnóstico de una enfermedad terminal de por medio. Entonces, sí, efectivamente, a nivel psicológico, el tema de la muerte sigue teniendo un impacto en las personas y por eso a veces estos temas que debieran ser discutidos abiertamente no los tratamos oportunamente. Por eso es muy complicado que una persona acepte hacer un documento de voluntades anticipadas. No es por la negación, sino que es un poco como que relacionan que de alguna manera ya se van a morir y entonces no se niegan, porque siempre hay un proceso de negación frente a la muerte, entonces niegan hacer ese proceso porque es para ellos un poco equivalente a tener que estar pensando en este tema como si ya fuera una realidad. Tener cuidado también porque en algunos países, y ha sido el caso de estos estados de Estados Unidos, ha sido el caso de Holanda en algún momento, hace muchos años cuando lo despenalizó este tema, hay que tener mucho cuidado porque el otorgarle a una persona
el derecho de acabar con su propia vida en caso de que tengamos una voluntad anticipada que opte por la eutanasia, puede hacernos resbalar y puede hacernos que pasemos de un esquema del derecho a morir al deber de matar. Hay muchos casos documentados, pero uno de los más sonados fue en 1997 en Oregon, precisamente, un estado que ya tenía despenalizado el tema del suicidio asistido. Este señor, Randy Stope, tenía un cáncer de próstata bastante avanzado y después de recurrir a su seguro médico y, bueno, al Medicare de Estados Unidos, la respuesta final fue que el tratamiento médico salía demasiado caro, no así el pagarle que un acto de suicidio asistido, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, fue un tema indignante porque era un enfermo que estaba pidiendo un tratamiento médico y le contestan con una posibilidad de que mejor acabe con su vida. Entonces, sí se ha documentado y sí se ha visto que en algunas ocasiones cuando empezamos a concederle demasiada importancia a la autonomía y a la libertad de los pacientes, de pronto el esquema se cambia y entonces por cualquier causa, justificada o no, vamos a practicar indiscriminadamente eutanasias o suicidios asistidos sin verificar que efectivamente esa persona, pues número uno, sea candidata y número dos, tenga la capacidad para saber qué es lo que está pidiendo. Y por último, una reflexión final, es que este tipo de documentos indudablemente ayudan en la toma de decisiones. No es lo mismo, tanto para los profesionales de la salud como para la familia, tener que pensar qué es lo que vamos a hacer y el siguiente paso y estar esperando noticias y tener a veces la esperanza demasiado arraigada. No es lo mismo a contar con un documento en donde ese paciente ya dijo que en caso de encontrarse en una situación irreversible, el caso de México, no lo sometamos a tratamientos que se consideren desproporcionados. Entonces, ayuda porque da claridad. Puede ser que la familia no esté de acuerdo, puede ser que el médico no esté de acuerdo, pero al final del día, acuérdense que en bioética, pues estamos hablando del derecho y el principio de respeto de autonomía de los pacientes. Entonces, a pesar de que la familia pudiera estar en desacuerdo, a pesar de que los médicos pudieran estar en desacuerdo, si el paciente tiene este documento de voluntades anticipadas, el curso de acción debería de respetarse en un principio, lo que sea que haya decidido ese paciente, y no estar pensando y debatiendo, porque a veces en estos casos de fin de vida suceden efectos secundarios y esos efectos secundarios a veces tienen que ver con el rompimiento de los miembros de una familia, con el enojo, con la desesperación, con la quiebra económica, etcétera. Entonces, si de entrada sabemos qué es lo que ese paciente hubiera querido, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Es un documento que tiene muchas bondades que hay que rescatar, que qué bueno que lo tengamos en México. Me parece que podríamos discutirlo más y que podríamos en algún momento abrir otras posibilidades para que los pacientes puedan elegir algunas otras cuestiones, sin necesariamente abrir el tema de eutanasia, por ejemplo. Pero me parece que hacia allá tenemos que ir y tenemos que fomentarlo. Y los primeros que tenemos que hacerlo, tenemos que ser nosotros mismos. Por eso, acabando esta charla, cuando doy este tema, siempre invito a que la gente acuda con un notario, ahorita que no tienen diagnosticada una enfermedad en etapa terminal, que acudan con un notario y que hagan este documento. Si lo quieren hacer en formato, si lo quieren hacer en formato libre, no importa cómo lo quieran hacer, pero es importante contar con ello, porque entonces las decisiones al final de la vida se vuelven mucho más sencillas. Las familias no se quiebran, no se quiebran ni emocionalmente ni económicamente. Ayuda mucho y son documentos muy bondadosos que vale la pena impulsar y que vale la pena que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos estos documentos. Muy bien, pues de mi parte eso sería todo. Nuevamente les agradezco a los que pueden ver esta charla posteriormente y quedamos a sus órdenes. Recuerden que tenemos este proyecto de Food for the Brain que consiste en sesiones mensuales, breves, de temas de bioética, pero igualmente nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas o sugerencias de otros temas al correo bioetalks@gmail.com. Pues muchas gracias a todos.
que pasen felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos ya en 2020. Gracias y buena tarde.